Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, 1 Corintios capítulo 15, verso 54, que nos dice lo siguiente: Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Hoy es domingo de resurrección y por esta razón hemos escogido este pasaje, ya que estamos meditando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo en aquel primer día de la semana. Pero también estamos meditando en cuáles son los efectos prácticos para nuestra vida, qué bendición nos trae este magnífico evangelio de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Para muchos es común pensar en los beneficios de la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos interpretar la muerte del Señor Jesucristo y qué relación tiene la resurrección con lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15, 54? Quisiera comenzar de repente citando a la Biblia de estudio, Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia de aplicaciones prácticas. Y esta en 1 Corintios capítulo 15, versos 13 al 18 dice lo siguiente: La resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Como Cristo resucitó de la muerte, según prometió, sabemos que dijo la verdad. Él es Dios. Como resucitó y venció la muerte, su muerte por nuestros pecados fue válida y somos perdonados. Porque resucitó, vive e intercede por nosotros. Porque resucitó y venció la muerte, sabemos que también nosotros resucitaremos. Este pasaje y estas observaciones nos muestran varias cosas. Nos muestran, por un lado, que Jesús es Dios, porque ha tenido el poder de levantarse de entre la muerte. También sabemos que es veraz y cumplió lo que dijo. También nos hace ver que Él venció a la muerte. Y si logró vencer a la muerte, entonces su sacrificio expiatorio sí funcionó y removió la culpa. Por eso murió en nuestro lugar, pero se levantó mostrando que efectivamente el Padre aceptó el sacrificio y perdonó nuestros pecados. Y también, si Él ha resucitado, está vivo intercediendo por nosotros ante el Padre, como el Evangelio nos enseña. Y también, si ha vencido la muerte, nos indica que también nosotros llegaremos a resucitar. Esto es bellísimo, porque está mostrando la solución por fin al problema del hombre. El hombre ha caído en el pecado a causa de Adán y también por el pecado propio. Así que estamos de espaldas a Dios, sumidos en el pecado y destinados al castigo eterno. Somos culpables, debemos ser castigados. La obra de Cristo nos da la oportunidad de ser perdonados de nuestra condena final. Y en vez de ser muertos y desechados en el infierno para siempre, se nos da la oportunidad de resucitar para gloria, resucitar para vivir en comunión con Dios. Por eso la resurrección es importante en esto, porque nos está mostrando que nosotros tenemos la hermosa esperanza de poder vivir para Dios en el reino venidero. Resucitaremos y entraremos a este reino glorioso de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo es sumamente importante entonces, porque es el eje de la victoria de Cristo. Es lo que evidencia que toda su obra salvadora ha funcionado. Es lo que evidencia que nosotros también tenemos esperanza de ser levantados de entre la muerte. Hay un pasaje bellísimo que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, 22, pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Por lo mismo, nos llena de esperanza entonces, porque nos muestra que la muerte no acaba con nosotros, sino que los que son creyentes podrán ser levantados finalmente. Aquí hay que tener en cuenta también algo que puede servir para la reflexión práctica en nuestros días. Hay gente que ya está perdiendo la fe en lo sobrenatural, en el más allá, y en fin, esto no es nuevo. En tiempos de los griegos, en tiempos del Señor Jesucristo inclusive, en tiempos del apóstol Pablo que está escribiendo esto, la filosofía griega había permeado en muchas partes del imperio. Y esto
había llevado a la gente a filosofar, deduciendo que en realidad el verdadero ser humano es simplemente alma y que el cuerpo es simplemente materia mala, una cárcel del alma, por lo que creían ellos que al morir el alma era por fin liberada y pasaba a su estado primigenio. Sin embargo, consideraban que la parte física simplemente era destruida. Y la situación final contrasta entonces con la fe cristiana, que indica que Dios creó tanto lo físico como lo almático bueno en sí mismo. Y el ser humano de por sí está conformado por ambas partes, la material y la inmaterial, siendo un solo ser, por lo que al morir el cuerpo, el ser está incompleto. La doctrina cristiana enseña entonces que el ser requiere cuerpo y alma, el ser humano en este sentido. Así que la doctrina de la resurrección lo que está mostrando es en realidad más que el hecho de los elementos, está mostrando la restauración de lo que fue creado primero. Dios creó al hombre bueno, pero este cayó y la obra del Señor Jesucristo le restauraría a la posición inicial, pero más gloriosa. La resurrección de entre los muertos es esa esperanza. Por lo mismo es que nos está haciendo esta comparación entre Adán y el Cristo. Así como todos en Adán mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Y obviamente se refiere a volver a vivir para gloria en el caso de los creyentes. Los no creyentes también volverán a vivir y también resucitarán, pero para ser condenados eternamente. Este pasaje entonces y todo lo que hemos conversado nos ha servido de marco para comprender mejor el versículo 15:54 de nuestra selección. Nos dice entonces, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido sorbida por la victoria. Nota acá todos los elementos, lo corruptible, es decir, esta carne actual, pero también nuestra tendencia al pecado, pasará a un estado en que ya no será corruptible, es decir, ni mortal, ni pecadora, ni tendente a lo malo. Y luego lo que es mortal pasará a ser inmortal. Por lo tanto, después de la resurrección nosotros experimentamos un estado de eternidad y de pureza y de comunión con Dios fácil y sencilla. Cuando eso suceda, nos dice el apóstol, hablando de esta esperanza en la resurrección final que también nos va a beneficiar a los creyentes, dice, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido sorbida por la victoria. Este enemigo entonces, la muerte que va cercenando al pueblo de Dios, este mal de la humanidad y de la creación y de las especies vivas, cuando haya este estado eterno y por fin nosotros seamos levantados de la muerte, conforme enseña todo el capítulo, entonces se podrá cantar, la victoria final ha llegado la victoria, esta victoria magnífica de la remoción absoluta del mal de la caída. Aquí la palabra que Pablo ha escogido para sorbida es la palabra catapino en el griego, que tiene varios sinónimos. Bien puede traducirse como tragar, absorber, consumir, devorar. Ha utilizado una palabra muy gráfica que prácticamente apela a la idea de succionar algo para desaparecerlo finalmente. Una especie de remolino, una especie de vórtice que jala y retira. Por eso también se traduce en otros momentos como algo que es tragado, desaparecido. Y esta situación es la que se describe. La muerte finalmente desaparece de la historia de la humanidad, pero que inicia esta magnífica era del reino de Cristo y el reino de Dios. Amados hermanos, esta palabra bellísima nos recuerda entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo verdaderamente resucitó y sus beneficios llegan hasta nosotros. El día de resurrección del Señor Jesucristo es el día principal,
porque nos recuerda que el Cristo que vino a salvarnos cumplió en efecto su cometido. Nos ha salvado y ha logrado derrotar al principal enemigo de la humanidad, la muerte. Concluyo entonces. Viene un momento en el que, en la venida de Cristo, los que han muerto en Cristo y los que estén vivos serán transformados finalmente en seres humanos perfectos, en el sentido de que ya no tendrán esas tentaciones, ya no se inclinarán hacia el pecado y ya no experimentarán más la muerte física, ni tampoco la muerte espiritual, que es el distanciamiento con Dios. Ese es un tiempo glorioso, cuando por fin se ve la corona del plan de salvación, restaurar a los seres humanos a una comunión perfecta que quedó interrumpida por la caída inicial. Esto nos llena entonces de aliento a nosotros, porque sabemos que la muerte no es el fin, sino que resucitaremos. Nos muestra que nuestra debilidad quedará removida finalmente. Nos muestra que podremos tener comunión con Dios. Nos da esperanza porque nos reencontraremos con los que amamos. Y nos llena de alegría porque sabemos que por fin viviremos una vida eterna donde no habrá pecado, donde no habrá corrupción, donde no habrá codicia, ni egoísmos, ni gobiernos malos. Amados hermanos, animémonos con estas bellas promesas que son producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor Jesús, gracias, porque tú hiciste tu obra perfecta para salvarnos. Y tu resurrección maravillosa nos abre el camino para que nosotros también podamos resucitar. Tu resurrección es la evidencia de que también nosotros experimentaremos la resurrección y estaremos contigo en tu reino. Danos la fortaleza para vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a dejar de lado lo que no te agrada, para morir en Cristo, para poder vivir en Cristo, y cuando llegue el tiempo, la muerte sea absorbida por tu victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.